Hola de nuevo, te doy la bienvenida a este espacio Ser Humano Siglo XXI Manual de Instrucciones. Para que el siglo XXI sea mejor en términos de salud para la raza humana, tendremos que entender qué pasó en el siglo XX al que podríamos denominar el siglo del cáncer. ¿Por qué hubo esa proliferación de esa terrible enfermedad que tantas vidas se cobró durante el siglo XX? Vamos allá, vamos a aprender a crear un mundo sin cáncer. Este vídeo es apasionante. Comenzamos. Secrets to my pain corrected. We learn with a passion protected. So timeless we move with our hearts so connected. Take my hand, walk with me through this door. Together we can win. I'll take your hand, walk with you through this door. Together we can win. I fight still under the moon. Bueno, no me extraña que el titular te suene un poco utópico. A mí me suena utópico. Soy nacido en la mitad del siglo XX, he visto cómo esa enfermedad ha progresado, cómo se nos ha dicho que no había cura y hay unas inversiones enormes para intentar acabar con él. Pero qué duda cabe que si queremos avanzar tenemos que hacerle caso a Gandhi. Gandhi dijo, lo digo en otro de mis vídeos, que una proliferación de hospitales no era un signo de una sociedad sana, que una proliferación de hospitales era un signo de una sociedad profundamente enferma. Por eso tenemos que ahondar en el tema de la prevención, cómo prevenir. Y te recomiendo que no señales, que no eches culpas, que no digas es que la culpa la ha tenido fulano o el sistema o el tal. Vamos a responsabilizarnos cada uno de lo que tenemos que hacer, que es cuidar nuestra propia salud, nuestro estilo de vida, nuestras costumbres. Yo lo que voy a mostrar en esta charla no quiero hacerla muy larga, sino darte referencias bibliográficas, sitios donde ir a buscar para que tú hagas tu propia investigación. El título de la charla se lo debo a este libro. Es un libro que encargué por Amazon. En el 2016 lo compré, es usado, barato, y el libro se titula El mundo sin cáncer. Y tiene su visión, es escrito por un americano, cuenta históricamente lo que pasó en el siglo XX, la fundación de la American Medical Association, cómo aquello fue cambiando toda la medicina natural por medicina basada en química. Todo aquello coincidió con el cigarrillo, con la industria, con la proliferación de la industria, por ejemplo, del automóvil, que estaba llena de metales pesados, cómo vino la alimentación basada en azúcar y todos poco a poco nos hemos ido hecho adictos a las comidas procesadas. Este libro es muy interesante y el título es un poco un homenaje a ese libro. Luego también aquí en este libro, El poder del alimento, cocina vital, encontráis una fuente impresionante de conocimiento de cómo se debe comer, cómo hay que cocinar las cosas, qué hay que comer realmente para estar sanos, para tener un cuerpo sano. Y en esa misma línea, uno de mis favoritos, Mis recetas anticáncer de la doctora Odile Fernández. Este es un libro que todos los que queremos combatir esta enfermedad para el siglo XXI debemos leer y tener en nuestra biblioteca. Y cómo no, como vicepresidente de la Sociedad Española de Salud y Medicina Integrativa, tengo que mencionar este libro, Oncología Integrativa, nuestro manual que salió publicado el año pasado y al cual haré referencia más adelante en medio de las diapositivas. Cada uno se debe hacer cargo de su propia salud, de su estilo de vida, de su mente y de su cuerpo,
sin señalar a nadie. Así poco a poco iremos cambiando nuestra salud y la de nuestros descendientes en lo que queda del siglo XXI. Tengo que contar también que durante este camino de mi paso de la cardiología normal a la medicina integrativa, uno de los primeros pasos y una de digamos, la primera tarde en que yo no pude evitar lágrimas de emoción, porque esto se ve que estaba en mi camino tarde o temprano, fue la tarde que la dediqué entera a ver el vídeo del doctor Alberto Martí Bosch. No tengo el placer de conocerle personalmente aún, pero sí que le he seguido, le sigo y es un colega al que admiro mucho. Ha tenido que pasar por lo suyo por hablar lo que ha dicho, pero es uno de los pilares que tenemos en España y a nivel del mundo hay muchos de estos pilares en los que nos podremos apoyar a partir de ahora para erradicar el cáncer en el siglo XXI. Empezamos pues la parte académica con diapositivas, con evidencias escritas en lo que estamos acostumbrados en la ciencia moderna, revistas, publicaciones de orden científico, para que podamos empezar este viaje. Si estás viendo este vídeo es porque te interesa el tema, te interesa recuperar tu salud y el tema de cómo prevenir el cáncer ha sido un tema tratado en todas las corrientes de salud, en todas las corrientes sanitarias a lo largo de la historia médica. Lo que pasa es que en el siglo XX se ha dejado caer con digamos, con un número dramático. Los porcentajes de esta enfermedad hoy en día han alcanzado récords, sin duda, que no se habían combatido antes. ¿Cómo podría ser un mundo sin cáncer? Se habla de cifras de 40, 45, 50%, es decir, que hasta la mitad de la población de finales del siglo XX, comienzos del XXI, puede haber tenido o tiene un carcinoma en alguna parte. Siempre dejo las evidencias en mis vídeos, sabes que no me invento nada, busco referencias que te puedan servir a ti para comprobar lo que yo digo. Mi estilo no es de yo decir cosas que se me ocurren a mí. Pasaba por aquí y se me ocurrió hablar del cáncer. No, como médico integrativo y como cardiólogo, que duda cabe, veo muchos pacientes con cáncer, en parte porque los pacientes sometidos a tratamientos oncológicos necesitan con frecuencia un seguimiento cardiológico por los efectos secundarios. En esta primera diapositiva de referencias bibliográficas hablo del libro El mundo sin cáncer, que lo he enseñado antes, Mis recetas anticáncer de Odile Fernández, el libro de Oncología Integrativa de SESMI, la Sociedad Española de Salud y Medicina Integrativa. Y luego tenemos ahí artículos que para mis colegas suele ser útil que lo que yo diga vaya soportado por revistas de impacto, si están escritas en inglés, mejor. Luego una página web, integrativeonc.org, el libro de nutrición El poder del alimento de mi amigo Boris Chamás. Lo recomiendo vivamente, lo tengo, lo sigo, es un libro muy, muy ilustrativo. Otro libro donde puedes apoyarte se titula Comprenda sus enfermedades graves. Es un libro de editorial Sirio. Y luego más referencias bibliográficas en revistas. Hay un montón. Si tú pones en inglés Oncología Integrativa, Integrative Oncology, encuentras muchísimas publicaciones en torno a esto, a la medicina complementaria, a que vamos entendiendo y aceptando conocimientos adicionales al conocimiento de la medicina farmacológica que a todos nos enriquecen. A todos nos enriquecen sin ninguna duda. Hay que derribar todos los muros que pueda haber entre 2 o 3 tipos de medicina. Lo digo en mi vídeo acerca de la medicina integrativa y es una llamada a tumbar todo tipo de muros, de egos, de conocimientos, porque en el fondo los médicos lo que queremos es la salud de nuestros pacientes, mejorar la salud de la sociedad. Si me estás oyendo y tu objetivo como médico es diferente a este, es posible que vengan tiempos, es posible que vengan curvas para ti, porque el asunto vocacional va a ser ahora más llamativo que nunca. Bien, vamos a hablar de un tema que es tremendamente importante.
Se suele hablar de la célula cancerosa, de por qué una célula muta, de si es ácida o es alcalina. Hay un montón de teorías y está la teoría de Otto Warburg que tiene que ver con la célula y la falta de oxígeno de la célula. Pero, ojito a esto, el terreno. ¿Qué es el terreno? Lo que se denomina el terreno es el, el ambiente que rodea nuestras células. Nosotros somos células, pero también somos un montón de fluidos y de líquidos. Y, como pone ahí, un ser vivo, ya se trate de un microbio o de una célula, cancerosa o no, solo puede vivir en un organismo si éste lo acepta y le ofrece las condiciones de vida que necesita para desarrollarse. Dicho de otra manera, si tú tienes células cancerosas que se están desarrollando en tu cuerpo, es porque tú las estás alimentando. Las células cancerosas no se alimentan vía Bluetooth, por una vía extraterrestre, no. Tú estás alimentando las células de tu cáncer. Y esto es clave para entender cómo se puede prevenir el cáncer. Esto es muy importante. El ejemplo de la uva, yo lo he hecho propio porque me parece que es muy lógico, es muy instructivo. La calidad del vino sí que depende de la calidad del árbol, del sarmiento, del tipo de semillas, pero también es muy importante la calidad del terreno, las condiciones medioambientales, cuándo se siega, cuándo se siembra, cuándo se recoge y cómo. En nuestro cuerpo pasa lo mismo. La calidad de las células depende del terreno, también depende de tus genes, depende de qué fábrica vienes. Pero si tu terreno está intoxicado, tú estás facilitando que las células cancerosas crezcan, que los bichos negativos, que los bichos tóxicos y patógenos crezcan en tu cuerpo. Es ahí donde encaja la biología para entender cómo cambia una célula. Este sistema básico de Pischinger es muy útil para que lo entendamos y es biología de bachillerato, no hace falta ser médico para entender esto. En la parte de arriba podemos ver una célula normal, está pintadita en color rosa y se ve cómo todo fluye de manera adecuada. Por aquí, por la arteria en rojo, entran los nutrientes, por la vena en azul sale la basura y esa basura tiene que ir a los filtros, tiene que ser limpiada por el hígado, por los riñones, por los pulmones y por la piel. No olvidemos que la piel y los pulmones son también filtros. No todo lo que sale en un estornudo hace parte de algo que entró por la vía aérea. Puede ser algo que tú respiraste y que tu pulmón lo ha detectado y lo quiere expulsar. Por el estornudo también suelen salir cosas que estaban circulando. Es frecuente ver que la gente que come y luego se toma un vaso de leche, o hay quien es alérgico, por ejemplo, a las nueces, en esos momentos, un par de minutos después de que te has metido el vaso de leche, ¡buah!, vienen 3 o 4 estornudos y luego una sensación como de dificultad respiratoria transitoria. Y entonces empieza a pensar que tienes asma. Ojo, que los pulmones también son filtros de la sangre, filtran y expulsan por la vía respiratoria, la vía rápida. Lo mismo pasa con la piel. Cuando por la piel están saliendo granos, inmediatamente buscamos una crema para meter esos granos para adentro. Hay que darle la vuelta a la percepción que tenemos y entender que es una vía, es un filtro de toxinas hacia afuera y que no siempre todo lo que está saliendo por la piel o por los pulmones hay que volverlo a meter. La calidad de los filtros, pulmón, hígado, riñón y piel, y debería añadir también intestino, es fundamental para que todas tus células se mantengan en estado sano, no en estado mórbido, en estado enfermo como está la celulita de abajo. Está llena de basura, primero porque, como ves, por la arteria no llegan los nutrientes y luego pues hay un bloqueo aquí a la salida de la basura por la vena. Los filtros están todos atascados, lo que se llama hígado graso es una muestra de que nunca has limpiado tu hígado, el filtro está lleno de porquería, con lo cual el cuerpo poco a poco se va llenando de toxinas, se va quedando en un estado apto
con un terreno sucio, que es donde el cáncer y las infecciones se desarrollan a placer. Esto es muy importante. Estúdiate el sistema básico de Pischinger, dedícale tiempo. Recuerda o hazte consciente de que tu cuerpo son billones de células, que por cada célula tienes entre 5 y 10 bacterias o virus o hongos, que somos una mezcla de cosas, que lo que a los ojos se ve como un cuerpo sólido realmente es un universo que tiene que vivir en equilibrio, que debes aprender a conocer si quieres buscar la salud por tu cuenta. Te animo a que busques homotoxicología. Es un concepto, sobre todo si eres médico, es un concepto que a mí me sirvió muchísimo, que aprendí con mi amigo Juan Francisco Ballesteros, kinesiólogo. Me sirvió para entender qué es lo que pasa en el cuerpo cuando hay tóxicos. Hay dos fases, la fase humoral y la fase celular. La fase o fases humorales son cuando las toxinas todavía no han llegado a las células. El cuerpo tiene una inteligencia que hace que las toxinas estén circulando o se estén depositando en fluidos, pero que no lleguen a la fase de la célula. Y son fases de excreción que nosotros en medicina tendemos a cometer el error de bloquear. Hay muchas, por ejemplo, catarros, bronquitis, que estás echando una flema que en lugar de bloquear la salida de esa flema con antitusígenos, tendríamos que fomentar la salida de esa flema porque es tu cuerpo que está en una fase de excreción, incluso de reacción. Están inflamados los bronquios y hay moco intentando sacar toxinas. Cuando te vas a la farmacia y te compras un antitusígeno, estás bloqueándole al cuerpo la posibilidad de que saque esas toxinas y esas toxinas se pueden quedar dentro. Lo mismo pasa con las diarreas. Muchas diarreas son fase de excreción de cosas que no quiere el cuerpo dentro. Si esto se repite y se repite y se repite en el tiempo, llega un momento en que hay lo que se conoce como corte biológico. Y el avance de la enfermedad hacia la derecha de tu pantalla se conoce como vicariación progresiva. La enfermedad va poco a poco avanzando. La tabla es mucho más grande, la puedes buscar en internet y está como cada órgano tiene su fase humoral, fase celular y al final, aquí a la derecha del todo, ves fase de neoplasia, o sea, la fase final. Cuando aparece el cáncer es porque las fases humorales no funcionaron, luego llegó un momento en que hubo un corte biológico, empezó la fase de impregnación, las células se fueron llenando de toxinas, fueron cambiando las células, la fase de degeneración, las fibrosis, los tumores benignos, órganos que funcionan mal y finalmente la neoplasia. Hay una cosa en verde, lo ves, hacia la izquierda, podría haber una regresión, lo que se llama vicariación regresiva. Y eso también tendría que pasar porque si estabas en una fase de deposición, te has puesto a dieta y la cosa ha empezado a cambiar, pues resulta que haces una bronquitis. La interpretación normal es que, ostras, estoy empeorando porque estaba no sé qué, me he puesto a dieta y ahora me ha salido una gota y una bronquitis. Si lo interpretas bien, es tu cuerpo que ha puesto a circular todas esas toxinas y las está sacando del cuerpo. No lo vuelvas a bloquear, déjalo que salga. Esto supone un cambio en la mentalidad de nosotros, los médicos del siglo XX, bárbaro. Supone un cambio bárbaro. No todos los síntomas deben ser bloqueables. Muchas veces los síntomas son las guías que tenemos que ir siguiendo, pero si comprendemos que el cuerpo tiene sus propiedades de sanación. Si no hemos sido capaces de entender que el cuerpo tiene esas propiedades para sanar, tenemos un problema para entender estos conceptos. Dentro de la oncología integrativa se habla de mente, cuerpo y espíritu, si me apuras un poquito más. Mente, cuerpo. Una de las áreas que está relacionando más las emociones negativas con el desarrollo de cáncer es la medicina antroposófica.
La tendencia de la psicología de nuestro siglo XX es, claro, los problemas psicológicos son consecuencia del cáncer, las malas noticias, cómo llevas o no llevas el tema. Pero esta medicina, y cuando hablamos de mente-cuerpo como causa de cáncer, vienen a contarnos precisamente eso, que una emoción tóxica no trabajada de manera adecuada puede acabar desarrollando el cáncer de la misma manera que los tóxicos químicos, que hay que hacerle mucho caso a las emociones no trabajadas, porque eso es o puede ser una de las causas de cáncer. Todo esto de lo que estoy hablando, el sistema básico de Pischinger, la homotoxicología, la medicina antroposófica, tiene su capítulo en el Manual de Oncología Integrativa. Ha sido un libro escrito exclusivamente por personal sanitario que le apasiona este tema y que tiene mucha experiencia. Manual de Oncología Integrativa, editorial Panamericana, una editorial médica de muchísimo prestigio. A nosotros en el mundo occidental nos cuesta muchísimo entender esto de mente-cuerpo, gracias a la globalización y a que ya las culturas hindúes, chinas y del este son ya conocidas, pues no nos suena ya tan a chino, literalmente. Pero en el siglo XX estas cosas, nosotros que estábamos muy empapados de nuestras religiones occidentales, no entendíamos cómo un médico podía hablar de la mente y del espíritu. Yo soy un fan de la Ayurveda, llegará el día en que me haga experto en la Ayurveda y en la forma como en la India se ha transmitido de generación a generación, no por una evidencia científica, sino por un conocimiento de tradición. Ayurveda significa el conocimiento de la vida, el universo que se conoce a sí mismo, y nosotros somos parte de ese universo. Tiene todo el conocimiento que necesita. No necesita estar generando hipótesis y comprobando mediante la estadística si X o Y suplemento va a funcionar o no. Y luego tienes dos investigadores que han encontrado resultados completamente opuestos. ¿Cuál de los dos tiene la razón? Entonces necesitas que haya lo que se conoce como un estudio multicéntrico o un metaanálisis, que es, pues yo qué sé, cuanta más gente incluyas, pues mejor y más peso estadístico. En una población de 7,5 billones de habitantes, ¿cuál sería la muestra representativa para que algún científico pueda decir algo con solidez y que sea extrapolable a toda la población, si no hay dos personas en este mundo que tengan la misma huella digital? Por ahí va el conocimiento de la Ayurveda, que la naturaleza, así como te da el oxígeno, que es el nutriente principal y sin el cual no puedes vivir más allá de 4 o 5 minutos, todos los demás nutrientes vienen por la misma vía, por la vía natural, por la vía de las plantas, por la vía del agua. Se dice que somos un 70% de agua cuando somos adultos, cuando somos más pequeños el porcentaje es mayor. Y un agua mineralizada, o sea, como el agua de mar. Somos agua de mar. Como circula por ahí alguna foto que dice, somos básicamente pepinos con estrés, que sabéis que el pepino es agua. Somos pepinos estresados. Si te apuntas a seguir la cultura de la Ayurveda, es una de las ciencias por las que yo veo más longevidad. Cuando alguien se apunta a vivir un estilo ayurvédico, en su alimentación, en su forma de pensar, en cómo sigue los ritmos de la naturaleza, en la práctica del yoga, en el conocimiento de su cuerpo, de su constitución, de su mente, de su carácter, ves gente realmente mayor, que superan fácilmente los 80, 90 años, con caras jóvenes, con caras alegres, con dientes blanquísimos. El blanqueamiento dental no debería ser un asunto como de quien limpia un coche. Cuando los dientes están blancos es porque
tú estás blanco, tú estás sano por dentro y todo eso se refleja en tu mirada, en el borde de los ojos blanco, en los dientes blancos, en tu sonrisa, en tu buen ánimo. Esto es de lo que va la Ayurveda. Y ya te digo, soy un fan de la Ayurveda, estoy empezando a estudiarlo, a conocerlo, me rodeo de gente que sabe y que habla de esto y cada vez me gusta más porque pienso que es la fuente prima del conocimiento. No muy lejos, pero por otra vía, está la medicina china. También tiene su forma de prevenir el cáncer. Son mucho más de flujo de energía, son más de los 5 elementos: agua, norte, metal, otoño, tierra, centro, fuego, sur, madera, este. Cada uno tiene sus órganos. Y mira cómo los órganos tienen su estación. Sabemos que la primavera es la época ideal para hacer una detoxificación hepática. Yo alguna vez, cuando no tenía ni idea de esto todavía, me puse a hacer una detoxificación hepática en noviembre y sin una crisis hipertensiva, tuve una subida de tensión bestial, 2 días con la tensión súper alta, no sabía qué pasaba. Puse en el chat de mis colegas integrativos lo que me estaba pasando y me dijeron, es que ¿qué haces tú en noviembre haciendo una detoxificación hepática, chiquillo? Esas cosas no se hacen. O sea que hay que conocer, hay que estudiar, hay que dedicarle tiempo al estudio sano y dedicado de tu salud. ¿En qué otra cosa te puede interesar más ocupar el tiempo? Apaga esa tele, apágame el Netflix. Está bien que te distraigas, pero no tanto. Apágame los ordenadores y lee un poquito más. Te va la vida en ello, te va la vida en saber cómo es tu cuerpo, cómo se maneja y cómo te tienes que comportar para tener una vida larga sin tener que pasar nunca por un hospital. Entramos aquí en el tema de los ayunos, la autofagia, cómo la naturaleza, que es sabia, hace que los animales, cuando enferman, se vayan, se tumben a la sombra de un árbol y dejen de comer. Beben, pero no comen. Saben que el ayuno, que no meter más comida en el cuerpo, supone que el tracto digestivo no demanda energía, no demanda flujo sanguíneo, que el hígado se puede dedicar a detoxificar aquello que te está enfermando sin tener que despistarse con la comida que le entra en desayuno, comida y cena. Hay muchos tipos de ayuno, posiblemente haga un vídeo hablando de los ayunos. Te animo a que busques ayuno intermitente, porque es una forma de vida. Es una forma de vida. No hace falta comer tanto. Después de cierta edad, yo diría después de los 50 años, no hace falta comer tanto. Es más fácil enfermarse por comer en exceso que enfermarse de hambre. Es mucho más tóxica la comida y la comida de nuestros días a la falta de comida. Acostúmbrate a tener la sensación de hambre, acostúmbrate a no tener la barriga llena, a no repetir 3 platos y a darte unos homenajes día sí, día no. En esto es muy importante diferenciar el hambre biológico del hambre como emoción, y eso lo veo día a día. La gente que tiene conflictos emocionales y se tiene que ir a la cocina a comer. La gente que no tiene dulzura en su vida porque no se ama a sí misma, no encuentra la dulzura en la vida y tiene que acudir al chocolate y a los postres. Esto es muy importante y es un tema muy bonito. Cuando descubres que el hambre que sientes normalmente es una necesidad emocional, encuentras la motivación y el camino para, no es ponerte a dieta, para reestructurar tu mente de manera que sepas alimentarte por la necesidad que tiene tu cuerpo, no por las necesidades emocionales. Y los ayunos tienen su evidencia hoy en día. Como veis, hay 3 artículos que menciono ahí en la diapositiva. El más viejo es del 2015 y el último es de este año. Y estos son artículos científicos que hablan del ayuno, concretamente del ayuno intermitente. Efectos metabólicos del ayuno intermitente en la composición corporal y en los marcadores de salud del ser humano.
Esto es muy, muy, muy interesante. Comer solamente durante una ventana de 8 horas y las otras 16 horas del día no comer, solo beber. Lo confieso, es la forma de vida que yo he adoptado. Además de hacerme vegetariano, hago de manera habitual el ayuno intermitente y lo noto muchísimo. Esto es un motivo, esta diapositiva es motivo de conflicto aún en la sociedad. Hay quienes promueven el veganismo y promueven la comida sin carne desde la explicación de que el cuerpo del ser humano no es carnívoro y tampoco es omnívoro. El cuerpo diseñado para ser humano es exclusivamente herbívoro. Y aquí no quiero extenderme, he puesto la diapositiva en inglés, había una en español, pero era de peor calidad. Tenéis esta misma diapositiva en el libro que mencioné al principio, El poder del alimento, Cocina Vital, de Boris Chamás. Ahí está esta tabla en español y explica las diferencias entre carnívoros, omnívoros, herbívoros y humanos, como la forma de la mandíbula, los músculos faciales, la forma de los dientes, la forma de masticar, el contenido de la saliva, el tipo de estómago, la acidez del estómago, la longitud del intestino delgado, el colon, el hígado, el riñón y las uñas. Las nuestras no son para nada las de un carnívoro. En ninguna de las características coincide que nuestro cuerpo sea el cuerpo de un carnívoro. Y como ejemplo, ahí, no me acuerdo ahora el nombre del vídeo que vi hace unos 2 o 3 años, uno de estos promotores de la cultura vegana decía, pon un niño de humano en una cuna, con un conejito bebé y con una manzana. El niño humano posiblemente se ponga a jugar con el conejito bebé y se coma la manzana. Ahora pon un bebé de tigre o de león carnívoro en la misma cuna. Sin duda se va a poner a jugar con la manzana. La sociedad médica del siglo XX, en su proliferación de hospitales, se ha dedicado a la detección precoz. Tenemos que detectar precozmente el cáncer y hacemos todo tipo de exploraciones. Mamografías, ecografías, escáneres, resonancias magnéticas, radiografías, en la búsqueda constante del tumor. Cuando hay un síntoma, la gente en general ya de entrada asume, no tendré un cáncer. Si te duele la cabeza, vas en la búsqueda del cáncer de cabeza. Si tienes otro síntoma, vas buscando siempre el tumor, el digestivo con sus tubos. Este es un concepto que en sí está bien y ha generado la cultura del chequeo, pero no es suficiente y no debe ser la estrategia por la cual abordemos este problema en el siglo XXI si queremos tener éxito. La cultura de la prevención no es la cultura de la detección precoz, es la prevención basada en el estilo de vida. Se me viene a la cabeza el fumador que cada año se hace una radiografía de tórax para ver si ya tiene la manchita y entonces dejar de fumar. Inconsciente de que una manchita que se ve en una radiografía de tórax tiene ya unos cuantos millones de células tumorales en marcha. Esa cultura del chequeo, a ver si pasa algo, incluso desde el punto de vista cuántico, ya está atrayendo. Tú das por hecho de que te vas a enfermar. Eso será motivo de otra charla. El lenguaje cuántico, el lenguaje orwelliano, la ley de la atracción, las leyes universales. Ese es un mundo también apasionante. Cuando das por hecho que tarde o temprano, que si ya tienes X edad vas a tener un tumor no sé dónde, pues lo estás dando por hecho. Por eso hay que cambiar este concepto de la detección precoz del tumor y cambiarlo por prevención basado en estilo de vida. Vamos ya 2/3 partes de la charla, nos quedan solo unas 7 diapositivas. Yo me lo estoy pasando genial. Mi parte donde yo me formé como médico, siempre nos inculcaron
que el médico era también un educador. Además de curar, de dar el tratamiento necesario, había que educar a la gente, había que educar a la población. Yo recuerdo haber hecho un año de una materia que se llamaba salud familiar. Íbamos al terreno, íbamos a ver cómo estaban las aguas, incluso a ver si había niños analfabetas. La educación es fundamental en la vocación médica. Gracias a estos vídeos, yo ya voy cogiendo un poquito más de soltura y me gusta transmitir estas cosas. Yo creo que lo tienes que saber, lo debéis saber todos, como parte de nuestra evolución como raza humana. El siglo XXI tiene que ser el siglo en el que el cáncer fue erradicado. Tenemos todavía un montón de años para que se acabe el siglo, estamos apenas empezando. Os animo a tomaros esto en serio, a hacer investigación, a cambiar el modo de alimentación, a alejaros de las toxinas. Nos quedan un poquito más de diapositivas donde hablaremos del ambiente. Gracias por seguir ahí. Hablamos al principio de la charla del terreno. ¿Cuál es el terreno favorable al cáncer? ¿Cuál es el que hace que las células cancerosas sobrevivan y se lo pasen bien ahí a su bola dentro de tu cuerpo mientras tu órgano o tu sistema entero se viene abajo? Pues el primero y fundamental es un pobre sistema de defensa. Nuestro sistema inmunológico, el sistema inmune, está hecho para defendernos básicamente de dos cosas, de infecciones y del cáncer. Porque cuando ese sistema detecta que hay una célula cancerosa, hay un tipo de células que van a por ella para destruirla. Eso es típico de todos los sistemas. Si ese sistema de defensas no está bien cuidado, el cáncer y las infecciones tienen terreno abonado para crecer. El segundo es el estrés oxidativo. Hay una charla por ahí que di yo hace un par de años en 2 sitios en el que hablaba de los 4 tipos de estrés. El estrés celular, el estrés físico, el estrés emocional y el estrés espiritual. El estrés celular es el que sufren las células por una falta de balance en lo que se llaman los radicales libres. Hay radicales libres tóxicos, dañinos, que destruyen tejidos y hay otros radicales libres que pueden ser buenos para el cuerpo, como el óxido nítrico. El óxido nítrico es un radical libre que es necesario para una adecuada función de las arterias. Pero una falta de balance en eso hace que haya destrucción de los tejidos, envejecimiento y disfunción del cuerpo. El estrés oxidativo, lo veremos un poquito más adelante, tiene mucho que ver pues, con las toxinas, con los malos hábitos, con el fumar, con el beber, con la radiación. Las células tienen muchos factores por los cuales se van oxidando, igual que se oxida una manzana cuando la abres y la dejas expuesta en la cocina, pues tu cuerpo también se puede ir oxidando y eso es lo que marca lo que conocemos como edad biológica. En el tercer punto está el déficit de vitamina D, que muchos investigadores ya la conocen como hormona D. Es fundamental. El colecalciferol, que es una de sus formas, tiene un papel tan importante. En el vídeo del colesterol hablo de lo que está pasando con esto. La hormona D o la vitamina D se obtiene de la interacción de la luz ultravioleta del sol con moléculas de la familia del colesterol en la piel. Al tener colesteroles tan bajos hoy en día y al estar tomando de mala manera el sol, porque es o mucho exceso de sol o tomar el sol con una película protectora, pues impide que se haga el proceso de formación de la vitamina D. Tener un déficit de vitamina D es muy frecuente hoy en día, lo vemos en muchos pacientes y es importante hacernos conscientes de esto. La vitamina D en una cantidad adecuada es un factor que nos ayuda a evitar el cáncer. El cuarto factor, la inflamación crónica. La inflamación, cuando el cuerpo está inflamado por una mala nutrición y por un estrés constante, eso facilita. Hay un ciclo, hay una charla por ahí que habla del ciclo estrés oxidativo, inflamación, enfermedad, y es un círculo vicioso. Estrés oxidativo, inflamación, eso lleva a enfermedad y la enfermedad lleva a más estrés oxidativo. Es un círculo que hay que romper en alguna parte para detener ese proceso de envejecimiento y de enfermedad. Altos niveles de azúcar en la sangre son favorables para el cáncer porque, entre otras cosas, las células cancerosas se alimentan básicamente de azúcar.
un medio ácido extracelular y la falta de oxígeno en los tejidos. Esto, si queréis ahondar en la biología de esto, tenéis los libros de los que he hablado antes, el libro de Medicina Integrativa y el libro de la doctora Odile Fernández, que es médico y que explica muy bien todas las teorías que hasta ahora se conocen de la formación del cáncer. ¿Qué estropea el sistema de defensas? Alimentos procesados, concretamente el azúcar y la grasa mala. Esos fritos en un aceite, en una freidora que lleva ahí friendo todo el día a más de 100 grados, eso ya no es aceite, eso es petróleo. Y todo eso te lo metes en tu cuerpo y pasa a circular y hace estragos. Estrés emocional y mental, cada vez más y más y más gente se hace consciente de la necesidad de evitar el estrés, de aprender a superar las crisis vitales de manera sana, desde el centro del huracán, sin dejarse bloquear por las emociones, por las crisis, acudiendo a ayuda, superando los traumas de la infancia tan frecuentes hoy en día. Los sentimientos negativos, ojo, esto está científicamente demostrado, esto os animo a que lo busquéis. La depresión y la negación de la realidad es el marco, digamos, es el terreno abonado para que crezca un cáncer. El miedo y la angustia, esto baja el sistema de defensas. Lo hemos visto mucho últimamente con el tema de la pandemia, gente diciendo no tengáis miedo porque eso es precisamente lo que te baja las defensas. La falta de esperanza, el rencor, la ira, la envidia, sentimientos negativos tóxicos, conflictos no resueltos. Mira qué cantidad de cosas de orden emocional que bajan el sistema de defensas. Por eso, Ser Humano Siglo XXI viene un poco con esa idea. Ser Humano Siglo XXI, manual de instrucciones, un sitio de salud física, mental y espiritual. Porque está todo conectado. Esas 3, 4 cosas están conectadas y tenemos que aprender a verlo desde el punto de vista científico. Que no sea la religión, sino que sea el entendimiento de lo que es un ser humano, lo que nos lleve a juntar todo esto en una agradable mixtura de cosas y que hagan parte del manejo de nuestra salud. Todos sabemos que el sedentarismo, la falta de ejercicio disminuye las defensas y el aislamiento social. Aquí a la derecha tenemos la rueda de la medicina integrativa, a la que hago mucha referencia en el vídeo de qué es y qué cosas integra la medicina integrativa, donde en el lado derecho está todo lo que tiene que ver con medicina mente-cuerpo, gestión de las emociones, nutrición, acupuntura, etc. El estilo de vida, básicamente el estilo de vida, es lo que puede estropear el sistema de defensas y hacer que desarrolles un cáncer. Estilo de alimentación, vicios / hábitos y la mente. ¿Cómo llevas el tema de la mente? ¿Qué produce inflamación crónica? Otra vez, el estrés. Todo tipo de estrés. Cuando tú estás liberando constantemente las hormonas del estrés, que son el cortisol y la adrenalina, estás generando inflamación crónica. Ansiedad y resentimiento produce inflamación crónica. El humo del tabaco. Los tóxicos ambientales que veremos en la siguiente diapositiva. La radiación. Buah, aquí habría para estar otras 3 horas hablando de la radiación y de los campos electromagnéticos, toda nuestra tecnología que es muy útil, pero que si no sabemos protegernos de ella nos puede generar problemas radicales libres de los tóxicos en nuestro cuerpo biológico. Los alimentos procesados, los colorantes, los acidulantes, los conservantes, toda esa cantidad de antes no van a ninguna célula a alimentarla. Eso o se va por alguno de los filtros de los que hablábamos en el sistema básico de Pischinger, o si no, pues se quedan por ahí intoxicando el terreno, generando un terreno tóxico y ya sabemos lo que puede pasar después. La carne, los lácteos, los aceites hidrogenados, la industria alimentaria está llena de productos químicos tóxicos. Y eso se ha generado por nuestro afán de hacer dinero. El afán de hacer dinero, el afán de sobrevivir haciendo dinero, pues nos ha llevado a que nos desconectemos de la naturaleza, a que aprovechemos y abusemos de la naturaleza, a que nos desconectemos de nosotros mismos y esta es la consecuencia.
una sociedad profundamente enferma, inflamada, deprimida, un poco que no sabe hacia dónde va. Y ese debe ser el primer paso si queremos que el siglo XXI cambie. ¿Hacia dónde vas? ¿Qué quieres? Como compensación, porque estás como muy deprimente, alimentos antiinflamatorios. Mira lo que hay ahí, un listado enorme. Nueces, semillas de lino, chía, almendras, nueces de Brasil, anacardos, en fin. Hazle una foto a esta diapositiva y aprende a alimentarte bien. ¿Cuáles son los carcinógenos ambientales que hay en el ambiente? El humo del tubo de escape, el humo del tabaco, los pesticidas en los alimentos, los metales pesados, que son el arsénico, el mercurio, el aluminio, el cadmio, el plomo. Hablaremos de ello y hay una charla por ahí donde hablo de los metales pesados, uno de mis temas favoritos. Los xenoestrógenos. Esto produce un problema enorme. Cuando un hombre tiene estrógenos o cuando una mujer tiene exceso de estrógenos, empieza a funcionar todo mal. Y tienes pues menstruaciones precoces o tienes infertilidades, tienes elevación de tensión. Y esto está en los plásticos, en los pesticidas, en los productos cosméticos y de limpieza. Los agentes retardantes de la llama, en muchos muebles, en ordenadores, en televisores, en cortinas. Hay agentes químicos que tú lo tienes en tu cuarto y estás respirando, lo tienes en tu casa y lo estás respirando durante tiempo largo. El formaldehído, buscad dónde está el formaldehído y qué rayos hace ahí. El amianto, el talco, los tintes de cabello y ciertos tintes en los tatuajes. El tabaco y el alcohol, por supuesto, mira la foto de este hombre, no hace falta ir muy lejos. Y las fuentes de radiación ionizante y electromagnética. Esto hace, esta es la carga ambiental que nos rodea. Y esa carga ambiental en un terreno favorable es parte de lo responsable. Son los responsables de las cifras de cáncer que hemos alcanzado en nuestra sociedad moderna. Normalmente cuando se hablan de estos temas así de golpe, con tanta información, la pregunta es, bueno, ¿y por dónde empiezo? Porque el sitio donde vivo no lo puedo cambiar, el trabajo en el que estoy no lo puedo cambiar y el sitio donde compro creo que no lo puedo cambiar y estoy adicto al azúcar. Y lo primero es información. Información es poder. Y cuando tú ya tienes la información y cada vez hay más y más, hay una ola creciente de información, las cosas se van dando. Y tú, lo más fácil es empezar por la compra. Si en tu cocina no tienes el enemigo, puesto entre comillas, pues es más sencillo que si tú misma te has traído el enemigo a tu cocina y luego te tienes a las 2 de la madrugada peleando si voy a bajar o no voy a bajar a la cocina a comerme esta chocolatina que me he comprado esta mañana en el supermercado. Hay que hacer las cosas con lógica, sin prisa, sin paranoias, pero con sentido común. El libre albedrío es lo primero, es decir, libremente tú mismo, tú misma, en el espejo, tienes una reunión contigo mismo, te llevas, te miras a los ojos y dices, bueno, ¿qué hacemos? Algo hay que hacer. Si ya estás en el camino, si ya estás bien, mantente, que no haya recaídas. Es más fácil hoy en día encontrar comida ecológica, no todo lo que brilla es oro, no todo es como lo cuentan. Hay que irse poco a poco al campo, a las fruterías, a los sitios donde se compra comida del campo, comida real. Y poco a poco ir saliendo de la comida inventada en fábricas, de los productos que te venden por la tele, que normalmente pues, son cosas que tienen químicos y que no a ninguna célula le gusta. Ninguna célula necesita esos colores artificiales, esos sabores artificiales, el ácido fosfórico de las bebidas refrescantes y demás. Estos libros te los recomiendo una vez más. Cómo comer, cuánto comer, en qué cocinar, a qué temperaturas, las comidas semicrudas. Hay muchísima información ya dada por expertos en el tema
que nos pueden ayudar, nos pueden facilitar la cosa. Yo con un poquito de voluntad, con un poquito de ayuda, con la orientación adecuada, todos lo iremos consiguiendo, porque ahora está más fácil que nunca hacer estas cosas. En el tema de las emociones, esto daría para hablar y dará para hablar en un vídeo entero, porque hace parte, digamos, del plano mental y espiritual del ser humano. Como sabéis, yo soy seguidor de una filosofía que promueve un libro que se llama Un curso de milagros, y ese libro habla de la percepción correcta y la percepción invertida. La percepción invertida es pensar que somos cuerpos vulnerables que mueren y ya está. Y oye, si esa es tu forma de verlo, velo así. No estoy aquí para cambiar a nadie ni para convencer a nadie, estoy aquí para cantar mi canción y que al que le guste mi música se quede y al que no, pues se vaya a oír a otro músico, que la libertad es el derecho fundamental del ser humano. Pero cuando tienes la percepción correcta, la percepción, según ese libro, correcta, es yo soy un espíritu eterno, inmortal, invulnerable, viviendo una experiencia humana en un vehículo temporal. Ese vehículo le llamamos cuerpo físico, y ese cuerpo físico tiene unas leyes, está sometido a unas leyes, tiene un comportamiento energético determinado. ¿Dónde está la mente? ¿Dónde está el espíritu? Los cuerpos sutiles. Haremos un vídeo de los cuerpos sutiles. Este es un pequeño homenaje en esta diapositiva al Dr. Hammer, un alemán que tuvo que dejar Alemania, que fue perseguido, vivió aquí cerca en Coín una temporada y luego terminó sus días en Noruega. Casualmente compartimos fecha de cumpleaños, un Tauro, ahí, un Tauro, sí señor. Un Tauro médico que describió por su propia experiencia lo que han llamado la nueva medicina germánica, todavía es controvertido, es un tema que dentro de la medicina cuesta, pero tiene toda una base científica que llevó toda una vida de un personaje y que ha ido poco a poco calando en sus seguidores. Os animo a que veáis la historia del Dr. Hammer, si no la sabéis aún, como cuando tuvo una pérdida súbita de un hijo, él desarrolla un cáncer de testículo y su mujer un cáncer de mama, y a partir de ahí empiezan unas investigaciones que le lleva a descubrir todo esto, lo que está aquí escrito en el lado derecho, la simpaticotonía, la vagotonía, o sea, cómo el sistema nervioso autónomo, que es la parte más física del control de tu cuerpo, tiene un comportamiento que puede desencadenar los diferentes tipos de cáncer. Y esta es la explicación científica que nos falta. Es como el eslabón perdido para conectar la mente con el cuerpo y poderlo entender desde el punto de vista científico, no verlo como si fuera una cosa esotérica de la que hablan unos señores por ahí que son muy raros. Cuando vamos entrando y vamos encontrando explicaciones científicas, la sociedad se relaja y lo asume. Al principio es criticado, luego, escepticismo al principio, para al final, cuando una cosa es obvia y es demostrable, acaba siendo parte de la cotidianidad. Te animo pues a trabajar emociones, conflictos y a entender la relación entre mente y cuerpo como parte de lo que hay que trabajar en esta labor de prevenir el cáncer en el siglo XXI. Este fue nuestro libro. Esta ya es la última diapositiva. Quería despedirme con esta diapositiva porque es una foto entrañable. Somos los autores que estábamos, no estamos todos, los autores que estábamos presentes en el Congreso de la Sociedad Europea de Medicina Integrativa que tuvo lugar en Barcelona el año pasado, 2019. Ahí están gran parte de los autores, todos sanitarios, todos grandísimos profesionales, mejores personas, involucrados en el tema de la oncología, vista desde un punto integrativo, holístico, derrumbando barreras y entendiendo que la medicina es una sola. Terminamos aquí pues este vídeo, espero que te haya gustado, dale a like, comparte, suscríbete a mi canal, te agradezco muchísimo tu tiempo y espero que nos veamos en otra cita pronto. Un abrazo muy fuerte y ánimo con esta labor. Walk with me through this
this door. Together we can win. I'll take your hand, walk with you through this door. Together we can win. Still under the moonlight, we're moving to the daylight. Still under the moonlight, we're moving 'cause it feels right. Still under the moonlight, we're moving till